Presentamos Tecito Cívico en Canal Mox. Traigan sus tacitas porque el tecito está servido. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a Tecito Cívico Podcast. Hoy día tenemos un invitado estelar, profe JP, que vino aquí a darnos todo el apaño porque estamos solas con la Carlita hoy día. Nos abandonaron. Pero tenemos el mejor invitado que podríamos haber pedido para este capítulo, que no es va a ser un capítulo especial porque estamos en vísperas del 11 de septiembre, así que vamos a estar hablando de ese tema, pero primero les quiero recordar que sigan a Canal Mox, a Tecito Cívico en todas las redes sociales, que se suscriban en YouTube para que les lleguen las notificaciones, etcétera. Comenten, por favor, denle like al video, nos ayuda muchísimo. Ustedes saben que aquí todo es for free. Así que su like es nuestro sueldo por el momento. Esperamos que esa situación no perdure demasiado en el tiempo, pero por ahora les agradeceríamos mucho el apoyo. Si no se suscriben, muere una hadita. Muere una su memoria, un gatito. Es verdad. JP, ¿cómo estás? Saluda bien. a la gente. Sí, hola, ¿cómo están? Siento que es como raro porque vine a Tecito Cívico hace mucho tiempo, cuando 2022, como que no llevaba nada de tiempo en la cuenta. Éramos chiquitos. Sí, era todo chiquito. Sí, y ahora fue como, me hablaron y fue como, podría venir, y yo como, bueno. Y ya, y aquí estamos. Nosotros en este momento, esta es nuestra etapa de estar conociendo a todos nuestros amigos virtuales, como que la semana pasada fue La Paz, ahora JP, estamos on fire. Yo estoy pero en las nubes con toda esta situación. Porque en realidad es como pura gente famosa. Ya. No sé, me da un poco de cosa cuando dicen así como... De repente me presentan y dicen, él es el TikToker. Y yo, no me presenten así. Pero, pregunta, ¿pero ejerces de profe igual? Sí, po. Sí, ejerzo de profe. Soy ¿verdad? Profe en un preuniversitario, sí. Ya. Entonces, ejerzo como profe, ya. Trabajo como profe. Las redes sociales no me dan plata para... No, claro. No me dan, y menos en temas de historia. No, menos, ni una posibilidad. Eso es por amor al arte, igual que nosotras. Sí, literal, es como por amor al arte. Pero eso no, en un colegio no trabajo porque todo el tiempo está destinado al preuniversitario. Entonces no tengo tiempo para hacer. Súper. Eso. Bacán. Hoy día vamos a hablar un poco sobre el golpe de Estado, sobre la conmemoración del 11 de septiembre. Y vamos a partir con la Tecitopedia, porque es ya la tradición. ¿Tú sabes lo que es la Tecitopedia? No, pero explíqueme todo lo que estaba haciendo. Es un bloque que hicimos en donde la Pao explica cosas. Términos. Sí. Ya, perfecto. Es como un diccionario bastante extenso. Una enciclopedia Básicamente. Sí. Ya, vamos a partir con la Tecitopedia. Hoy día, evidentemente, no es un concepto propiamente tal lo que vamos a definir, porque es más que nada como la temática y el hecho histórico. Por eso trajimos al profe aquí para que nos aporte toda la data real, porque esto evidentemente yo lo saqué de fuentes oficiales, por supuesto, pero yo no soy profe de historia, así que siéntete la libertad de corregirme. Ya. Hoy día el tema, como es más serio de lo normal, igual queremos darle una bajada, ¿verdad?, a lo que es lo que estamos viviendo hoy en día como país. Pero para eso necesitamos saber un poquito de historia y de lo que fue el recuento de la dictadura militar. Porque creo que hoy en día, sobre todo, los jóvenes en particular, saben muy poco de cuáles son como los efectos reales que tuvo esta situación. Como que no lo dimensionan. Hay una desconexión ahí grande. Como que una cosa es encontrar cool al loco que se tomó el poder y otra cosa muy distinta es saber verdaderamente cuáles fueron los efectos de eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento. Igual, bueno, puede que me extienda un poco, pero vamos a hacer un pequeño recuento. Un resumen. Un pequeño resumen del resumen, porque en realidad es mucho más que esto. Yo traté de sacar como las cosas más, quizás las más vistosas, las más relevantes. Bueno, el régimen militar fue un régimen que se caracterizó precisamente por la represión política que tuvo. Esta labor estuvo precisamente en manos de la Dirección de Inteligencia Nacional, se le conoce como DINA, desde 1993 hasta 1978. Evidentemente el régimen militar termina posterior a eso, ¿verdad? Pero esa parte como de la DINA en particular fue durante ese periodo. Se puede agregar otra cosa. Después la DINA se disuelve y nace la CNI, que básicamente tienen las mismas facultades que la DINA. Se supone que aplican como en
como en rasgos menores, pero son las mismas facultades. Al final la DINA se disuelve simplemente por el hecho de que el coche bomba Orlando Letelier en Estados Unidos, en Washington, Estados Unidos por presiones dice disuelvan esto, básicamente. Claro. Como que, pero después aparece la CNI que tiene la misma facultad. Que era básicamente lo mismo. Es lo mismo, sí. Ya. Entonces, bueno, esto derivó precisamente en abusos y atropellos a los derechos humanos. Miles de ciudadanos fueron detenidos, se producen allanamientos masivos y se cometen torturas, asesinatos y desapariciones. Y aquí es donde yo traigo como la data más dura, porque en la dictadura militar duró 16 años y 6 meses y hubo muchas personas asesinadas, en específico 2.123 personas que fueron asesinadas derechamente. A la fecha existen 1.093 personas detenidas desaparecidas cuyo destino final aún se desconoce. En total fueron 3.216 personas ejecutadas o hechas desaparecer por el régimen. De estas cifras, tenemos que en promedio se asesinó o se hizo desaparecer a 195 personas por año. Lo que, si lo seguimos dividiendo, serían 16 personas al mes durante los casi 17 años de dictadura, de los cuales fueron asesinados o hechos desaparecer 191 menores de edad. Para que se sepa que aquí no fue solamente que se haya torturado, asesinado o hecho desaparecer a personas adultas, sino que también a menores. A pesar de que supuestamente los perseguidos eran quienes militaban o simpatizaban con los partidos de la Unidad Popular, o con el gobierno del presidente Allende, en realidad no era tan así. ¿Por qué? Porque las personas que eran de esta tendencia política, o sea, como vinculadas directamente con la Unidad Popular o con Allende, fueron finalmente 1.387 personas, o sea, un 43% del total de personas asesinadas y desaparecidas. Solo el 43% eran realmente militantes o afines al gobierno de Allende. Lo que quiere decir que 1.812 personas, o sea, el 56%, eran personas sin militancia política. Entonces, realmente no existía necesariamente una vinculación directa y formal con el gobierno de Allende o con la Unidad Popular para haber sido víctima de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y esto se vincula mucho para ir haciendo como el nexo con algunas otras cosas. No sé si vieron que una vez le hicieron una entrevista a Michelle Bachelet en la conmemoración de los 50 años del golpe, en donde ella vivía en una base militar porque su papá era militar en ese momento, y ella contaba que las personas llamaban por teléfono a la base militar para denunciar a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo o a personas, y para que las fueran a detener. Y eso es precisamente lo que pasa en situaciones en las que la democracia se pierde, es que tú no necesitas una justificación para que el régimen te persiga. Claro. O sea, basta con que alguien te acuse. Y como no existe un Estado de Derecho que te proteja y que procure como el debido proceso y que se te investigue y todo lo demás como para decir sí, claro, como para defenderte, evidentemente podían ocurrir estas situaciones en las que tú, sin ser militante, sin ser simpatizante, podías caer en manos de los militares en este caso. No, y ahí también se le suma otro como dato que, claro, se habla de ejecutados y todo ese tipo de cosas, desaparecidos, pero también están las personas que viven violencia política, que pasan por proceso de tortura, que la cifra asciende a 40.000 personas y se va hacia arriba, y es mucho en verdad la cantidad de personas. Entonces, claro, otra cosa que es importante considerar. No, totalmente. O sea, estas son las personas que finalmente terminaron fallecidas o que se desconoce su paradero. Se presume que finalmente están todos muertos. Pero claro, si consideramos aquellas personas que no murieron pero que pasaron por tortura, ya el número asciende muchísimo. Desde 1975, ya pasando un poco más como a las medidas quizás económicas y políticas que se tomaron en el país, no solamente enfocado en lo que era la violación a los derechos humanos, se impone la implementación de un esquema económico neoliberal con el énfasis en el protagonismo del sector privado y en el desarrollo de una estrategia de apertura del comercio exterior, la rebaja de los aranceles a la importación y la reducción del Estado con la venta o privatización de sus empresas, dejando a este en un rol subsidiario, que es lo que hoy en día conocemos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, en Chile todas las empresas del agua, de la electricidad,
En él. En él. Todas las empresas que en su momento podrían haber sido estatales, hoy en día están en manos de privados y eso se produce en esta época. ¿Cómo se llamaba el libro por el cual como que todas las medidas económicas? ¿Como el ladrillo? Era el ladrillo, Creo ¿cierto? que era el ladrillo, sí. Que el Si que no me hicieron los equivoco, el Chicago ladrillo. Boys. Sí, estoy seguro. Sí, el ladrillo. Yo siempre me acuerdo de una empresa que es Yansa, que antes era del Estado. No sé por qué me hace mucho ruido porque me imagino como azúcar y es como... Y bueno, y privada. Yansa ya la mayoría... El azúcar no puede estar en las manos del No puede Estado. estar en la mano del Estado. La remolacha. Claro. Junto con esto, se instaura una legislación acorde, destacando la promulgación del Plan Laboral, que era un conjunto de textos legales que establecen el nuevo modelo normativo de las relaciones laborales, restringiendo fuertemente el poder de los sindicatos y las materias de negociación. Recordemos que una de las primeras medidas que hace Pinochet al momento de llegar al poder es cerrar el Congreso y dejar el poder legislativo en manos de la Junta Militar y evidentemente eso les daba la potestad de emitir decretos de ley y hacer leyes como quisieran, que era básicamente lo que hablábamos hace un par de capítulos Actualmente eso no puede pasar. Que actualmente eso no puede pasar y que era un poco lo que estaba proponiendo Kast, bla, bla, bla. En esta época sí se hacía porque el Congreso no existía. Accountability. No, not found, como diría una otra influencer por ahí. Ya. Entonces, en enero de 1980 se promulga la Ley de Municipalización de la Educación, entregando la administración fiscal de la educación pública a las municipalidades. En noviembre del mismo año se promulga la ley que reemplaza el sistema de pensiones basado en el fondo común aportado por los trabajadores por otro derivado en la capitalización individual en entes privados, las denominadas administradoras de fondos de pensiones, AFP. En marzo de 1981 se promulga la ley que faculta a las personas a depositar sus cotizaciones de salud en entes privados, las denominadas instituciones de salud previsional, ISAPRES. Por si les suena familiar. Puede. O sea, sí. Entonces, todos los grandes problemas que tenemos hoy en día relacionados a la educación, porque la educación está en manos de los municipios y por ende los municipios tienen capacidades económicas distintas y por ende la educación es diferenciada dependiendo de la comuna en la que vives. El tema de que nosotros solo tenemos la posibilidad de ahorrar para nuestras pensiones en las AFPs y el hecho de que hoy en día exista una salud para pobres y una salud para ricos porque hay personas que pueden pagar una ISAPRE y el 80% del país que no puede tiene que estar en FONASA. Todo eso se produce en esta época. Y ahí también se nota mucho el rol subsidiario al final, que es como lo que yo digo en clase, como en el sentido de que son como los típicos ejemplos que uno saca porque son los que más tiene a la mano, así como imagínense el sistema público, privado, el privado no quiere o no puede hacer las cosas, se mete el Estado bueno, ya están los ejemplos como salud, educación, todo ese tipo de cosas. Cuando los tienen que salvar a los privados. Claro, cuando tienen que salvarlos, cuando la banca hasta que quiebra y entra ahí el Estado. Cuando las ISAPRES estuvieron al borde de la catástrofe. Sí. No, pero bueno, ya hablaba de los bancos de 1982, que bueno, está ahí. Me estoy adelantando. Sí. Estaba adelantando. Efectivamente. La ansiedad. Bueno. Entonces, para pasar a lo que estaba diciendo JP. En la década de 1980 se inaugura con positivas cifras de crecimiento, expansión del crédito y del comercio, especialmente de artículos importados y por la formación de una nueva clase empresarial. Sin embargo, esta bonanza económica tiene un abrupto final en el año 1982. 2 años le duró la cuestión igual. El aumento del precio del petróleo, la caída en las exportaciones y la quiebra masiva de bancos e industrias sumen al país en una severa recesión. El explosivo aumento del desempleo y del endeudamiento provoca una ola de malestar que se traduce en las primeras protestas nacionales en contra de la dictadura. Claro, entonces aquí evidentemente estamos viendo que esto de que lo que se jacta tanto hoy en día a la derecha de que el régimen militar fue como el que vino a salvar la economía del país, finalmente duró menos que un dulce y a los 2 años esto se va al suelo y ahí es donde precisamente la dictadura pierde cualquier tipo de legitimidad o que pudiese existir y comienzan las manifestaciones. En ese momento ocurrió el famoso corralito, ¿no? No, el corralito fue antes, después. Estoy a memoria cero de lo que me estoy hablando. ¿Cómo salvaron a los bancos?
Básicamente el Estado los salva dinero, inyectar. Ya. No hay mucho más, sí. Ya, ok, perfecto. Pero eso, bueno, el salvar a los bancos es básicamente porque no había ninguna regulación financiera en el sentido, entonces los bancos prestaban plata de estajo a cualquier persona que llegara, así como, abras una importación, venga, importe cosas, ¿cuál es el problema? Hágalo. Y claro, producto de esas pocas regulaciones financieras, al final llega una crisis económica que impacta a Chile con un peso que no se devalúa, con un peso que está estancado en un mismo, no me acuerdo cuánto eran, ha sido como 33 pesos más o menos, y ya está haciendo tanta la crisis económica que es como, no, tenemos que devaluar el peso y ahí todo sale a la cresta, básicamente, todo sale a la cresta, los bancos, el dólar, todo explota. El corralito fue en Argentina. Ya. Perdón, yo me traspapelé. Bueno, entonces, estas demandas y estas protestas que se empiezan a producir en el país fueron respondidas de parte del régimen precisamente con un montón de represión. Ahí se agudiza el conflicto en Chile. Empieza una ola de violencia mucho más grande de la que se veía hasta el momento. Porque recordemos que igual el tema de la dictadura, el tema de las torturas y todo esto, si bien era un escenario súper violento como de que, no sé, habían tanques por las calles, etcétera, no existía como es tanto este enfrentamiento directo entre la población, porque evidentemente había una diferencia de poder, de fuerza muy grande. Pero ya en este periodo sí se empieza a producir este enfrentamiento. Y entre 1983 y 1986 suceden más de 20 jornadas nacionales de protesta, al tiempo que el Partido Comunista impulsa una política insurreccional que se traduce en el accionar de un brazo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que ustedes podrán recordar, el que efectúa en el año 1986 un fallido atentado contra Pinochet. Bueno, toda esta ola de malestar se termina traduciendo en que el 5 de octubre de 1988 se lleva a cabo el plebiscito del sí y el no, en donde gana el no por un 54% de los votos. Igual es heavy porque yo encuentro que no es tanto. No es tanto. No, o sea, 54% de los votos ganaste por 4 puntos. Igual, onda, a mí personalmente siempre me ha llamado la atención como esa elección, porque si recordamos la elección del 80, esa cosa estuvo más manoseada que la... Sí. Entonces la del 88, ¿por qué no pudo haber estado manoseada? Era la desconfianza que tenía la oposición. Y yo creo que al final se le vino todo encima, de que Estados Unidos le quitó el apoyo, porque Estados Unidos le quitó totalmente el apoyo, y todas estas manifestaciones que se estaban dando, yo creo que ahí se vio como acorralado. Claro, no. También están los archivos de la CIA de que son los mismos comandantes en jefe que les quita el piso a Pinochet, porque Pinochet llegan, dicen, no sé, la recreación. Están discutiendo básicamente y dicen, no, sacamos un 44%, es una victoria, deberíamos seguir en el poder. Y son los otros comandantes en jefe que le quitan el piso y es como, no, hay que reconocer la derrota, hermanito, ya suficiente. Ya no más. Bueno, igual recordemos que antes de todo esto, Pinochet había legitimado, entre comillas, su constitución, o sea, en 1980 se propone la nueva constitución de Pinochet, que la tenemos hasta el día de hoy, lamentablemente. Y en ese entonces, cuando se produce esta aprobación, por así decirlo, que evidentemente es súper cuestionable la legitimidad de ese proceso eleccionario, la constitución misma establecía que Pinochet podía estar 8 años más como presidente, porque ahí es cuando Pinochet deja de ser como comandante y jefe de las Fuerzas Armadas y se autoproclama, por así decirlo, presidente de la República por 8 años más. Y en ese intertanto es donde empieza a ocurrir todo este tambaleo del régimen, y es donde finalmente se llega a esta conclusión de ya, ok, llamemos a un plebiscito para poder definir este tema. Era también una manera como de mostrar el régimen como al ojo internacional de que estamos haciendo las cosas bien acá, miren, tenemos una constitución, qué democráticos somos. Igual era como que era pegarte como un tiro en la pata al final, decir no vamos a celebrar ningún plebiscito en esta constitución que nosotros se promulgó en nuestro, es como sería un tiro en las patas al final, porque se estaba mostrando esta figura de que era como somos democráticos, todo lo que quieren los chilenos. Claro, igual la figura de Pinochet internacionalmente se estaba yendo... Sí, no había ningún apoyo. No, claro, que ya le habían quitado todo el apoyo porque
Si nosotros miramos, y esto es un dato que igual se habla harto, si nosotros miramos todas las dictaduras que hubo en Latinoamérica, o sea, todas estaban cayendo, pero la de Chile fue la más sangrienta, fue la más como mortal en el sentido de la cantidad de violación a los derechos humanos, de la cantidad de muertes, de la cantidad de desaparecidos, es la más potente. Entonces, evidentemente ya en un escenario en donde todo el resto de los regímenes también estaban cayendo, donde Estados Unidos ya se estaba dando cuenta como de, oye, chuta, parece que ya como Fue que nos mucho. pasamos. Y además se empieza a saber todo este tema de la violación a los derechos humanos y de las muertes que estaban ocurriendo, el régimen empieza a quedar completamente sin apoyo internacional, empieza a quedar sin apoyo interno porque se empiezan a dar las manifestaciones. Y que entonces aparte ya no la había Guerra por Fría ya había Claro, acabado, ya. o sea, ya no... De Pero- hecho, la misma derecha, en un principio Pinochet no iba a ser el candidato, o sea, no tenía por qué no, serlo. era el de las fuerzas aéreas, si Sí, mal no me recuerdo. acuerdo, no me acuerdo quién era, pero no tenía por qué serlo. Y cuando se elige a Pinochet, los partidos políticos de derecha, algunos dicen como, esto ¿Y este es un quién es? error, ¿por qué estamos haciendo esto? Mm. Entonces también hay dudas como de los Claro. mismos partidos de derecha que deberían apoyar como básicamente la elección. Entonces, Pero, bueno. Según la BBC, ¿en qué puesto estaba Pinochet? En el tercero o cuarto de los dictadores más sangrientos. Yo me acuerdo que lo sacó hace un par de años, como que hizo ahí... Me acuerdo haberlo visto, pero no me acuerdo el lugar. Pero Tenemos estaba que como buscarlo. top 5. Google. Como... Google. Google. Pregúntale a ChatGPT. Bueno, Mi entonces... mejor amigo. Mi mejor amigo ChatGPT. Entonces, luego de que gana el no, se llaman a las elecciones presidenciales de 1989, en donde gana Patricio Aylwin, demócrata cristiano, de la Concertación por la Democracia, y ganó las elecciones con un 55% de los votos. Perdón, me río, pero porque siempre me acuerdo de la frase de Patricio Elwin que no sé por qué me provoca risa, pero es como, sí señores, civiles o militares, Chile uno solo. No sé por qué me provoca como risa. Qué terrible igual esa cuestión como de lo que... O sea, el país estaba tan crispado, porque bueno, esto también lo hablamos en un capítulo, hace un par de capítulos atrás, que... Porque la Constitución de 1980 no solamente le permitía a Pinochet quedarse 8 años más como presidente de la República, sino que además instauró que como los militares podían, o sea, el Senado tenía a los famosos senadores vitalicios y a los senadores designados, que si mal no recuerdo, ocupaban 1/3 del Senado y eran personas designadas, o sea... Eran como, no sé, el comandante en jefe de no sé qué, bla, o sea, no eran como cargos específicos que estaban asociados a que tú al tener este cargo militar, tienes además Esta un facultad. escaño en el Senado, ¿cachai? Entonces eso fue súper potente porque incluso ya habiendo superado la dictadura y entrando a la democracia, los militares seguían estando en el Congreso. Eso tenía un nombre, ¿cómo se llamaba? Como, ¿no eran los amarres que había dejado? Sí, como Sí, son los amarres, como amarres amarres- constitucionales, básicamente. Sí, Se le pero dice tenía así. era amarre, Sí, Creo que ¿cierto? sí. Porque Sí, sí, yo me sí. acuerdo que Los- tenía un... Sí, es un que nombre Fernando, específico y Fernando una- Atria le puso como un nombre así como los enclaves autoritarios. También. Creo. Sí, los enclaves Era el tema autoritarios de que los eran cen- como, claro, eran como estos famosos cerrojos que se le ponen a la democracia. O sea, que en la Constitución de 1980, ellos como de alguna forma al momento de hacer la Constitución, sabían que el régimen militar no iba a ser eterno, que en algún momento se iba a tener que volver a la democracia y que cuando eso ocurriera, y que es la famosa frase de Jaime Guzmán, que es como que no puedan gobernar de manera distinta a como lo haríamos nosotros. Entonces, la Constitución genera estos amarres en donde se establecen los senadores designados, se ponen los altos quórums para que la Constitución no se pudiese reformar. Hay un montón de cosas que quedan establecidas a nivel constitucional que hacen que tenga que continuar el camino que la dictadura estableció como el que Chile tenía que continuar. Entonces, para que recordemos que esto es algo que hasta el día de hoy nos pesa, o sea, a nivel institucional, a nivel como de la forma en la que nosotros llevamos adelante nuestra vida política, si bien después las reformas de Lagos y todas las reformas que se le han podido lograr hacer a la Constitución han sido un avance importante. O sea, de partida haber podido sacar a los senadores vitalicios y designados del Senado ya era una gran... Sí, el otro era
el tema de cuánto, el porcentaje que tiene que estar de acuerdo para votar ciertas leyes. Los quórums, sí, po. Eso. Sí, los quórums, sobre todo para las reformas constitucionales, que son las que precisamente eran las que tocaban el tema de salud, educación, empresas privadas, todo lo que tenía que ver. Fundamentales de... Los pilares fundamentales de la sociedad estaban establecidos en la Constitución y para poder reformar eso necesitabais, bueno, que hasta el día de hoy es así, los famosos 2/3, que es que 2/3 del Congreso tiene que estar de acuerdo para poder hacer la modificación a la Constitución. Oye, a mí yo me acuerdo del COSENA. Del COSENA antes de las reformas de la GAO podía Ujú. llegar y decir, no, nos convocamos nosotros. Nos autoconvocamos. Pero y con el presidente por eso y el jefe, no importa. miércoles a las 8, oye, como todos tienen que estar ahí. Y yo, ya, bueno. Oye, qué rico. Junta de tecito. Claro, a tomar tecito y definir qué va a pasar con el país. Bueno, entonces, ¿por qué me parece importante que hiciéramos todo este recuento? Como les decía, hay muchos temas más, y si ustedes se acuerdan de alguno, déjenlo en los comentarios, de cosas que podríamos hablar sobre cuáles fueron los efectos prácticos de lo que fue la dictadura militar. Pero esto me parece importante porque hoy en día estamos viviendo como una ola de... como el revival de la figura de Pinochet, sobre todo en la juventud. Yo me acuerdo que, bueno, mira, yo tengo un hermano pequeño que ya no es tan pequeño, tiene 20 años. Soy vieja, weón. Un hermano pequeño, tiene Un hermano 35 pequeño. años. Sí, claro. No, ya no es tan pequeño. Pero bueno, la cosa es que cuando él iba en el colegio, yo me acuerdo que él me decía, tengo compañeros pinochetistas. Onda, cabros de 16 años. Me decían, es que aman a Pinochet. Y yo así, ¿pero qué está pasando? Estudiantes de colegio público, así como, ¿por qué? Vivimos en Maipú, como, Esta no es tu esta familia. no es tu familia. ¿Qué les pasa? Entonces no sé si tú has vivido un poco eso con tus estudiantes en el preo. Mira, yo creo que mis estudiantes están como un poco mentalizados en que van preparados como para preparar una prueba al final. Entonces como que ese tipo de Ya, discusiones no hay que mucho son en una debate. sala de clase no hay tanto debate porque están muy mentalizados como me tengo que sacar un buen puntaje. Listo, eso es Claro, lo único tengo que hacer. aprenderme el año y la Claro. fecha y el Tengo que nombre aprenderme de... esto. Hechos nomás. No, Claro. Sí, no entonces opiniones. es como... de hecho, tienen que analizar opiniones, pero es como que tenéis que analizarlas, ni siquiera tenéis como que exponer opinar la tú, propia. claro. Pero y en entonces... las redes sociales... Ahí yo creo que se ve mucho más. Yo, dependiendo del tema que toque, sobre todo, me llega una cantidad de gente, pero sabéis que no la asociaría literalmente a jóvenes porque creo que esos jóvenes no llegan como a mí por mi algoritmo. Como que de repente Es que digan, claro, "Viejo", porque tú, así, sí. y explotan así. Mm. Pero a mí me pasa con los jóvenes que sí. Yo estaba pensando así como de por qué será este fenómeno que, claro, de repente ahora los jóvenes son mucho más conservadores, todo ese tipo de cosas. Y me había acordado un libro que era básicamente que era como que ahora ser rebelde es ser de derecha, básicamente. Claro. Como que ya no es el rebelde de izquierda, sino que de izquierda, o sea, rebelde de izquierda, sino que el rebelde de derecha, que ya hemos estado en una sociedad donde como que, no diría que somos de izquierda, pero bueno, por lo menos varios gobiernos han pasado en temas de justicia sociales, como que ahí como que se pone como... Sí, ya. po. O sea, claro que yo creo que como que los millennials sobre todo eran como la generación progre. Pero ahora los millennials son como los padres de esta nueva juventud y la rebeldía es precisamente ser de derecha. Como... Es que, claro, ahí no me acuerdo en qué año ni de quién lo leí, pero era un libro que hablaba sobre la sociedad y como un ciclo que va armando la sociedad. Como que en algún momento de la historia, como que tener sentimientos nacionalistas es como lo actual y es como lo cool. después es ser hippie y como después volver a ser nacionalista y así como que es un ciclo sin fin dentro de esta linda sociedad. Pero yo no creo que ahora haya como un resurgimiento de la figura de Pinochet, sino que entre los jóvenes me refiero, sino que yo creo que es una banalización como de todo lo que sucedió. Como tenemos políticos que dicen como que en verdad no pasó nada, como que ¿qué pasó Una aquí? anécdota. Jugamos a la pelota nada más. Entonces, claro, por los cabros, ¿cómo van a tomarle peso a esas situaciones si en verdad estás viéndolo? No solamente en políticos, sino que también en periodistas. Hay gente que se supone que es importante y tiene alcance público. Es como... Claro. ¿Qué van a pensar ellos que está mal? Es que por eso, a eso voy, como que, de hecho por eso me importaba tanto partir el podcast de esta manera, porque
efectivamente creo que no se le ha perdido el peso a lo que pasó. Es como, no, sí, o sea, sí, los militares se tomaron el poder, jaja. Pero no, o sea, no es eso solamente. Es como todo lo que implicó, lo que significó para el país, lo que hasta el día de hoy nos significa. Como que yo siento que se ha ido perdiendo un poco la conciencia de eso. Hay mucha gente que lo reivindica porque, no sé, quizá por ignorancia o quizá por temor de lo que pasa en otros países, como el famoso temor al comunismo. Pero hoy en día, efectivamente, yo siento que estamos viendo en Chile una, como dices tú, una banalización de lo que fue este periodo. Claro. Yo creo por un lado que es desinterés, en el sentido que la lejanía temporal te Eso, genera sí. ese desinterés. O sea, es como que ya yo no viví la Segunda Guerra Mundial y por eso como que me siento muy ajeno a él. Entonces Claro. hablar de ese tipo de cosas como que de repente no me pesan tanto. Claro. Entonces al final los estudiantes que van a estar más conectados con el periodo de la dictadura militar van a ser muchos estudiantes que, por ejemplo, tengan familiares o conocidos que, bueno, son detenidos desaparecidos, vivieron violencia política, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. De hecho, muchos estudiantes como que no tienen como de repente ese como la noción cuando se dan cuenta que un amigo pasó por eso, por algo como choqueante, no sé, por visitar el Museo de la Memoria y se dan cuenta que un compañero de verdad está mal o cercano, ahí como que se pega muchas veces como El alcachofazo. alcachofazo de que chuta, tal vez todo un poco más serio de Claro. ahí como que cuando se enfrentan como eso de manera directa, aunque hay apoderados que no están de acuerdo como con ir y enfrentarse a esas como experiencias tan como fuertes, porque bueno, el Museo de la Memoria igual es fuerte, es súper fuerte como museo, entonces Sí, pero yo me acuerdo que antes era visita Sí. obligatoria. Era como No. llegaba un punto en el que te llevaban. Yo nunca. ¿Nunca fuiste? ¿nunca fuiste? No, de hecho, Bu. mi colegio, yo recuerdo que hasta en segundo medio, como que en primero, segundo medio, recién empezaron a hacer actos, como que el estudiantado se organizaba para hacer actos, porque antes no, nada. Onda, 11 de septiembre, que nada. No, claro. No, yo me acuerdo que a mí me llevaron en el colegio al Museo de la Memoria y me acuerdo que para mí también fue muy impactante como... Porque, a ver, mi familia no es una familia como tan politizada en el sentido de que no hay militantes ni nada por el estilo, pero sí era una familia que tomó cierto partido. Mi abuelo era pastor evangélico en esa época. Y él era de los que metía a gente como en el furgoncito de la iglesia y los llevaba a las embajadas para que pudieran escapar del país. Entonces, o los escondían en las iglesias para que no los atraparan, etc. Entonces, igual en mi familia había como ese vínculo, pero yo no tengo familiares desaparecidos, ¿cachai? Nadie de mi familia sufrió tortura, ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que un poco por lo mismo, porque en esa época los militares igual tenían como cierto respeto por las familias como de fe, como de Dios y la cuestión, Claro. Entonces... Claro, como que mi familia se quedaba un poco resguardada en ese sentido. Tengo entendido que de parte de mi mamá sí eran un poco más políticos, pero no cacho muy bien de esa parte de la historia de mi familia, la verdad. Pero sí, pues como que cuando yo fui al Museo de la Memoria, teniendo un poco estos antecedentes en mi cabeza de lo que mi familia ya me había contado, de lo que había pasado, a mí igual fue súper choqueante. Fue como ver las fotos, ver como los mecanismos de tortura que tenían, es muy heavy. Yo igual les recomiendo, yo creo que si usted tiene hijos, llévelos. O sea, yo creo que hay partes de la historia que no está bien ocultarle a las generaciones nuevas. Como es una historia dura, es algo traumático y es algo horrible de ver, sí, por supuesto, pero es necesario. O sea, no podemos como simplemente, ay no, es que se va a traumar, sí, ¿cachai? No, o sea, llévalo, que vea, que sepa lo que pasó, porque no hay otra forma de dimensionarlo. Yo creo que ahí igual los colegios asumen un rol importante y de hecho yo siempre voy a ser crítica que hayan disminuido las horas de historia sí, en los de colegios. filosofía. Pero Segundo medio es terrible. Después, No, pero sigue. El Diego es profe de segundo medio. Oye, saludito a mi esposito. Estamos de aniversario hoy día. Feliz Gente. aniversario, mi amor. son 3 3 años. años. Hace 3 años yo viví mi experiencia más surrealista de la historia. Me casé. Pero acuérdate que ese día con la Karen
estábamos en TVN, salimos al aire. ¿Verdad? Se atrasó y yo con la Karen éramos damas de honor. Sí. Y nosotras como, bueno, hay que correr. Yo me vestía en la van. Íbamos en la van con 10 personas y yo vestía en la van como poniéndome la ropa. No habían comprado Burger King. No, fue... En fin. Yo creo que los colegios son súper importantes como en esta etapa, porque de hecho, experiencia propia. Yo tuve una profesora, creo que quinto, sexto, séptimo, octavo básico. A mí siempre me gustó mucho la historia, pero mi profe era facha. Ella era pinochetista. Yo, hasta que no me cambiaran esa profe, según todo lo que a mí me había enseñado, era como que básicamente había llegado como un salvador y como, así como Sí. Allende era lo peor. Y a mí me enseñaron eso. Ya después ahí tuve otras profes que me llevaron por el camino decente, pero mi colegio no. Imagínate, Claro. no hacían actos, o sea, ¿qué me iban a llevar a mí al museo? O sea, No, claro. Pero, o sea, sí, bueno, siempre depende un poco de la línea política del profesor de historia que te toque. El Sí, profesor pero de yo, historia de yo turno, igual tuve pero- varios profes de historia que yo diría que son de distinta ideología política y ninguno cruzaba esa línea de como ya de validar la violación a derechos humanos. No, cosas claro, así, como claro, que, sí. Y ya, a una eso toma. edad muy, muy, muy formativa mía. Y de hecho Mm. después me traumó. Me contaba historia de los duendes, de cómo a su esposo lo habían baleado en la cara. No, pero, Dios mío. Bueno, Qué saludos, señora. Ah, Yo creo que no está viva qué, ya. qué bonita preadolescencia. qué bonita. Sí. Sí, bueno, o sea, lo que pasa es que yo creo que, a ver, como para contar ese lado de la historia que a la derecha le gusta como aludir a eso. Evidentemente antes del golpe militar, Chile sí igual estaba atravesando un momento difícil, ¿cachai? O sea, el gobierno de Allende, si bien fue un gran líder político, y si bien si uno sale de Chile, gente, Allende, o sea, existen más estatuas de Allende fuera de Chile que dentro de Chile. O sea, el tipo está a nivel de Gandhi y de un montón de otros como filósofos, pensadores y gente muy, muy iluminada. Él era un líder político increíble en la época, pero evidentemente su gobierno fue difícil. Las razones pueden ser muchas, pero fue un gobierno difícil. Entonces, evidentemente, porque de hecho, también esta era parte como del relato que a mí me contaban cuando yo era chica, era como, antes de que fuera el golpe militar, Habían filas. Chile estaba pasando, claro, como por una hambruna, ¿cachai? Porque, claro, no llegaba la comida, y ahí podemos explicar como la intervención de Estados Unidos y todo lo que estaba pasando en ese entonces para desestabilizar el gobierno de Allende. Pero efectivamente para la gente de a pie, que a lo mejor no tenía conocimiento de las razones por las cuales estaba sucediendo eso, era muy terrible, ¿cachai? Entonces, claro, hay mucha gente que de esa época y hasta el día de hoy dicen que el golpe fue necesario, como Es que- algunos candidatos presidenciales. Claro, es que yo creo que eso sigue con el tema de que como que es una banalización de todo lo que sucedió. Y yo creo que si algo que yo critico personalmente a la política en Chile en general es que nunca se pusieron como duros con ese tema. Siempre fueron muy, muy, muy tibios. Así como Sí. desde que a Pinochet Hasta el día de hoy. lo detuvieron hasta el día de hoy, onda, desde todo este tiempo ha sido como... Jijis. O sea, tú le... dale. Creo que como que viene así como igual la pregunta en el sentido de que dentro de la frase era necesario, ya entonces si esto vuelve a pasar de nuevo vamos a quebrar el Estado de Derecho Claro. en pos de esto. Yo ¿Qué es lo que entiendo, pasó ahora? Kaiser fue el Kaiser, que se había metido sí. como un comentario así bastante polémico, como de si es necesario él lo volvería a hacer, como Sí, fue no una me wea acuerdo. muy... Yo vi Sí, lo sí, último. hace fue, como fue en la un entrevista de mes. Mochati. De hecho, aquí lo tenemos. Dice, Mochati le pregunta como si las circunstancias volvieran a ser las mismas. ah, verdad. Como tú apoyarías como otro golpe militar. Él dice sí. Y Mochati le dice como con todas las consecuencias que eso implica. Y él dice sí, con todas las consecuencias que eso implica. Y fue, claro, fue súper polémico porque ¿cómo chucha decís eso? O sea, realmente es sin gente tener que ningún no se tipo de arrepiente. consecuencia. Claro, o sea, gente que no se arrepiente de nada. O sea, bueno, Kaiser no tuvo participación porque era chico, pero hay gente que dice, sí, yo lo apoyaría, como y lo respalda. Yo siento que es tan fácil decir para mí como, no, Allende, mal presidente. Lo que pasó después, no estoy de acuerdo con lo que pasó. Como que siento que podría hacer las dos cosas, así como Ser no se tibio. tuvo que haber quebrado, pero la derecha podría ser tibia po. al final. Como si le estás exigiendo a la derecha como cierto como
valor democrático es lo Mm. mínimo que se le pide decir así Sí, como, no Bueno. concordamos con Allende, lo después tampoco. Claro, Como- y con Pinochet tampoco, pero no lo hacen, y de hecho cuando les preguntan y cuando los interpelan del tema, se ponen puchas, y que no, sí, que no, que la democracia es la cuestión, como, Ahí viene pero, el tema. y se empiezan a dar vueltas, y como que, y como que lo terminan diciendo, pero se nota que en realidad no es lo que Están realmente opinan, obligados, ¿cachai? como a Como, decirlo. claro, como que lo están diciendo por obligación porque se ve mal que digan otra cosa, entonces al final, no sé. Y que de hecho esto mismo lo que estábamos hablando en antes, lo de la entrevista de la de la Jacqueline Barnes, la vicepresidenta de la UDI, dijo que el golpe de Estado fue una mini guerra civil, en donde civiles se enfrentaban a Mini. civiles, previamente a la intervención de los militares. Mini. Pequeñas. Una sí, chiquitita. Eso sí, después habla de que los detenidos desaparecidos no tienen ninguna justificación, pero... Va a ser justas con Es ellos. que es eso lo de... Es que es que- relativiza al final, Claro. ¿cachai? Entonces ese es el problema, como que al final es como, no, si era necesario porque pasó esto. No, pero el otro no está justificado. Pero ¿por qué no decir, no, no hay justificación lo que pasó? Fin. Claro. No hay que Es que quebrar lo el que Estado de pasa- Derecho, no hay que quebrar la democracia, no hay que hacer esto porque estos son los valores democráticos que tienen que ser como la base de lo que tenemos. es que, Claro, de todo hecho, lo demás es- se puede construir siempre y Ah. cuando esté respetando como el Estado de Derecho y los derechos humanos. Como- Y que para mí personalmente eso hace años se debió Mm. haber legislado y como que no cualquier persona que tenga un alcance importante de como popularidad, por decirlo así, pueda llegar a decir esas claro. cosas. O sea, es que en con tanta Alemania, por li- ejemplo, sería ilegal. Estaría ahí o sea, Kaiser estaría preso. ¿Cachai? Como, como finalmente esta idea como de... ¿Cómo es la palabra que le dicen siempre al... Como cuando la gente hace apología, como Apología. a lo que fue la dictadura militar, eso no estaría en un país que se respete, no estaría permitido. Como yo lo encuentro de verdad que demasiado loco, porque evidentemente se presta para que lleguen al poder personas que verdaderamente piensan que es legítimo romper el Estado de Derecho. Y ahora, yo sé que de pronto es difícil entender por qué es importante, pero la importancia radicaba en lo que hablábamos al principio. O sea, si tú le caes mal a tu vecino puede levantar el teléfono y decir que eres comunista y que te vengan a buscar y que te desaparezcan y que te torturen y que te metan ratones por tus partes íntimas, ¿cachai? O sea, como ese es el nivel de desprotección en el que las personas quedan cuando se tiene un régimen que no es democrático. Entonces, es importante pensarlo y recordarlo. Había una encuesta que, pero es como el 2018 creo, que como que los jóvenes se les hacía la pregunta si aprobarían una dictadura si es que asegura como un orden, Y, seguridad o como una buena economía. Latinobarómetro habrá sido, Sí, creo que sí. que fue una encuesta en América Latina y que los datos en el resto de los países era... Sí, acá era preocupante, pero en el resto de los países era... Sí, Claro. era peor. Pero es que lo estamos viendo. O sea, la llegada de líderes como Bukele, como Bolsonaro, como Donald Trump, son llegadas democráticas. Milei. Son llegadas democráticas de líderes autoritarios. ¿Cachai? O sea, finalmente ahora los líderes autoritarios terminan convenciendo a la gente de votar por ellos y terminan como apernándose en el poder bajo la legitimidad de haber sido electos como democráticamente. Entonces, eso es como lo preocupante, porque evidentemente en El Salvador, sobre todo, también empieza a ocurrir mucho esto de que ahora cualquiera te puede acusar de que eres narcotraficante y te pueden meter a una de las mega cárceles de El Salvador y no necesariamente es verdad. ¿Por qué? Porque no hay un debido proceso, no hay una investigación, no hay un juicio, no hay una condena, no tienes cargos que de los cuales, o sea, no tienes una defensa. A mí me dio Entonces- risa. Fue Maluma el que estuvo allá, ¿cierto? ¿Maluma? Sí, hace como 2 semanas. No tengo una menor No, idea dónde ¿de No, está. verdad? creo que fue Maluma el que estuvo en un concierto hace 2 semanas ¿Ya? en El Salvador y como que estaba como felicitando como por la eliminación de la delincuencia que habían tenido y es como, amigo, tú estás lleno de tatuajes. Si tú no fueras Maluma, tú Cállate. estarías en otra parte. No, Puede no. ser, claro. Ahora, yo igual creo que la llegada de todos estos líderes autoritarios, bueno, populistas, etcétera, 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 es al final porque el sistema democrático no ha podido dar respuesta a las exigencias También. que tiene la gente. Entonces, Mm. hay mucha gente como que se defrauda al final de la democracia y te dice, Es que no sirve. estoy dispuesto a cualquier cosa. O sea, arréglenme las cosas, por favor, mañana hay que trabajar igual. Como que entra como esa frase así típica. Entonces, al final hay mucha gente que está desilusionada.
en la misma cosa de que vuelva el voto obligatorio a Chile, porque el voto voluntario nada le interesaba, nadie iba a votar también. Claro. Entonces, Es que no por eso, yo creo que el tema es que o sea, lo que se pierde al perder la democracia es mucho. es mucho. Y yo creo que ahí está precisamente el tema. Es como, ok, quizá la democracia nos implica tener que llegar a acuerdos y eso es particularmente difícil y por ende la democracia no puede dar respuesta tan rápida a los problemas. ¿Por qué? Porque implica que los distintos sectores políticos lleguen a un punto en común y ese punto en común nunca va a avanzar tanto como debería, o sea, como quizás se esperaría que avanzara. O porque no llegan a o porque acuerdo, no al llegan a final. un acuerdo, exacto. O sea, imagínense la cantidad de años que hemos estado discutiendo una reforma previsional que ahora se acaba de aprobar y que tampoco resultó ser lo que inicialmente se pretendía avanzar, que era mucho más. Entonces, esa es como la consecuencia de la democracia, pero como te digo, finalmente también implica que te respeten tus derechos humanos, que tengas libertad, o sea, que podamos grabar este podcast, ¿cachai? Porque básicamente Ya no he tenido. básicamente Pinochet no hubiese desaparecido hace un montón de rato, ¿cachai? O sea, entonces en realidad es como tomarle el peso de que lo que se pierde por no vivir en democracia es mucho más de lo que se gana. Claro. Entonces, quizás el valor de la democracia está en eso, está en, ya, ok, quizás vamos avanzando lento, pero con seguridad, con derechos humanos, con respeto, ¿cachai? Con libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Yo de hecho le doy ese ejemplo a mis estudiantes, así como que dicen, ya, sí, podría ser, pues, si es que me aseguran esto, y yo les digo, ya, pero todas tus libertades civiles Claro. en cuestionamiento, o sea, como libertad de expresión, libertad Claro. de Que opinión, yo creo que afuera. igual se le quita el peso a eso en el sentido de como que piensan, pero es que si yo no hago nada malo, no tienen como por qué pasarme algo. Mm. Y es como, pero es que no funciona así, amiguito. Básicamente vas a estar, te puedes tirar hasta un pedo y te van a llevar. Claro. Si es que a alguien o lo miraste mal o la otra persona piensa que... O que hayas estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado y jodiste. Ahora, claro, igual lo otro es que hoy en día estamos súper acostumbrados a las redes sociales, a que si algo no me gusta voy y lo publico, a que puedo hacer un TikTok reclamando en contra de algo, de que no me gusta Boric y no sé qué. En un régimen dictatorial, eso podría ser razón para que te vengan a buscar y te lleven detenido. Entonces, como ni siquiera tendrías libertad para usar tus redes sociales como se te dé la gana. Entonces, para reflexionar. Pasemos finalmente, para ya ir cerrando, a lo que nos convoca en este año electoral, que tiene que ver con cómo se vincula este tema que estamos hablando con esta elección. Porque sí, se sigue relacionando. Aunque ya llevamos 52 años. Sí. 52 años desde el retorno a la democracia. Y aún esto Y nos aunque sigue... el Briones fue el que hizo la campaña tratando de... con una aplanadora. No fue Briones. Sí, No, fue- sí, fue sí, fue Briones. sí. Como que estaba como enterrando la... Briones es menos carismático que una puerta. Me da como, Totalmente. es como una... Pero es un tipo brillante, igual. Sí, es inteligente ese tema, pero no te Es que, expresa carisma. nada. O sea, Es que Nada. yo Es que creo que él es economista. Sí. Nada Es que yo más. creo que es la única campaña que me recuerdo es esa weá como Sí, enterrando. Como enterrando, sí, como la retroexcavadora. En fin. Me encanta. los Ya. nexos. Grandes momentos de esta historia. Ya. Entonces, hay 3 personajes en esta elección presidencial que han aludido, que respaldan o que tienen historia relacionada a la dictadura militar. Que uno ya lo hablamos. Que uno ya lo hablamos, que es Kaiser, que ha hecho varias expresiones, como ya les decíamos, él no tuvo una relación directa con la dictadura porque él era niño en esa época. Niño creo que era. ¿Qué edad tiene? no es tan viejo, es joven igual. O sea, a ver, busca. Busquemos en Google, ya, busquen ustedes por dentro. Entonces, evidentemente, él no tuvo como participación directa ni nada por el 49. estilo. ¿49? Todavía no No, existía. no existía. No existía. Entonces, pero él ha hecho una serie de declaraciones como que volvería a respaldar la dictadura militar si es que las situaciones fueran las mismas, con todas las consecuencias que eso implicara. El 2021 también en una de sus transmisiones de YouTube dijo que en el caso Pisagua, que es uno de los casos que existen sobre torturas y desapariciones, dice que las personas que fueron fusiladas en ese momento están bien fusiladas y que él consideraba que en Chile se fusiló poco.
Entonces, bueno, él ha hecho una serie de declaraciones, todos ya sabemos que él full Pinochet. Está completamente de acuerdo con eso. Y al menos valoro que lo reconozca como... O sea, no debiera poder hacerlo, Es súper honesto. pero me parece que es honesto de su parte No como transparentar lo que verdaderamente piensa, porque francamente... Kaiser, ¿cómo pensáis eso? Da lo mismo, balazo. Como Sí. él. Es como, Tipo, pero es honesto. como Artés, pero para el otro lado. Artés es como Corea del Norte. Oh, Artes me da mucha Voy. risa. Así como... Bueno, hoy día lo vamos a volver a ver. Yo Oh, quiero- verdad, Y esos dos mismos. Porque... Oh. Increíble. Ya. Luego tenemos a Evelyn Matei. Que aquí ya es donde empezamos. Yo creo que esta es la que tiene como más tejado de vidrio de todos los tejados de vidrio. Porque realmente ella sí tiene una relación muy directa con lo que fue la dictadura y la figura de Pinochet. Bueno, hace poco Matei dijo ¿cómo se llama? Que claro, que el golpe fue necesario y que la violación a los derechos humanos y como las muertes fueron inevitables. Al menos al principio. Después dijo que no. Y después tuvo que salir a decir como no Que fue se eso lo que quise decir, malinterpretó. que se malinterpretó, bla, bla, bla. Pero lo dijo. Lo Está dijo grabado. y lo piensa. Ella comenzó su trayectoria política en 1988, al ingresar a Renovación Nacional. En dicha colectividad pasó a integrar la comisión política y junto a su partido apoyó la opción del sí. O sea, ella le hizo campaña para que Pinochet siguiera en el poder. Desde ahí está perdiendo todas sus elecciones. De ahí en adelante partió perdiendo. No, mentira, porque ha ganado alcaldías. Ya, pero Providencia no cuenta, amiga. Bueno, entonces es hija de Fernando Matei, que era integrante de la Junta Militar. O sea, ya de ahí viene de la cuna ligada a lo que fue la dictadura. Por ello fue uno de los principales rostros políticos que aparecieron en la franja electoral del sí. También llamó a boicotear las industrias inglesas y españolas en 1998 debido al arresto de Pinochet en Londres. Junto a Pía Guzmán y Rosa González crearon el Movimiento Femenino por la Dignidad Chilena, organización que ¿De se agrupa. izquierda? Suena de izquierda. Suena de izquierda, suena súper de izquierda. No. Y el tema de boicotear las industrias. Boicotear las industrias, qué revolucionaria me salió de Evelyn Matei. Organización que agrupaba a mujeres pinochetistas que protestaron frente a la Embajada de España en Santiago por la liberación de Pinochet. Y como senadora de la República fue a saludar a Pinochet cuando volvió del arresto domiciliario en Londres en el año 2000. O sea, ella igual tiene fotos con Pinochet, es como ya su fan número uno. Y hoy en día lo desconoce. Intenta agarrar lo que puede, Matei. Eso es lo que va. Como es como, Sí. no se vayan los que... Claro. No, pero igual no soy. Entonces, Claro, como como que... que No está quiere como- soltar para ningún lado. Claro. No come ni Evelyn deja o comer. Matei. Matei es pinochetista, Evelyn no tanto. Depende del día. Depende del día, de cómo amanezca. Qué terrible. Y tenemos por último. Y tenemos por último, Hack. Hack. Una Ya. marca de auto. Sí. Cagó, weón. Tenemos a José Antonio Cast. No sé qué. Que bueno, José Antonio Cast, yo estuve. ¿Saben qué? Les voy a recomendar que hagan el ejercicio pedagógico con ustedes mismos de meterse a la Wikipedia de los candidatos presidenciales. Van a salir muy ilustrados de quién es cada quien, porque realmente es una herramienta súper útil. O sea, yo me metí a Wikipedia hoy día y encontré toda la información que necesitaba. Evidentemente hay que corroborar las fuentes de información, pero es bueno porque te funciona como a modo de resumen, como es hijo de tal persona, creció aquí, hizo esto, estudió esto, su vida política es tal. Encuentro increíble. Ya, así que para que lo hagan les recuerdo que existe Wikipedia para que puedan hacer el ejercicio también. Entonces, Cast es el hijo menor de Michael Cast Schindler, en fin, y una señora llamada Olga Riss. Son inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en los años 1950, luego de la Segunda Guerra Mundial. Su padre fue militante del partido nazi, o sea, del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, en el que se inscribió en 1942. En 1988
Kast apareció en la franja electoral para el plebiscito del sí, o sea, del sí y el no, para el plebiscito contra Pinochet, apoyando el sí, evidentemente, que también buscaba dar la continuidad al dictador Pinochet. Durante su candidatura presidencial, declaró en una entrevista realizada, la anterior candidatura presidencial, no esta, en noviembre de 2017, que tras reunirse con Miguel Krasnov, condenado a 1047 años de presidio por secuestro y desaparición de opositores entre 1974 y 1976 en la cárcel de Punta Peuco, Kast dice que duda de las acusaciones en su contra, y en esa misma entrevista afirmó que si Augusto Pinochet siguiera con vida, votaría por él. O sea, básicamente, este caballero, toda la vinculación. También estuve leyendo en la tarde otro reportaje, o sea, otra fuente, que hablaba de la vinculación, o sea, del rol que tuvo la familia de Kast en la época, porque como que si bien no formaban parte, porque no eran militares ni nada por el estilo, pero sí como que prestaban los autos para que fueran a hacer patrullaje. Ellos mismos salían a patrullar como apoyando a carabineros y a las Fuerzas Armadas, como en la vigilancia, entregaban personas, etc. Entonces, tuvieron igual un rol como de apoyo secundario, evidentemente, pero sí apoyaban fuertemente como al régimen de Pinochet. Y bueno, él evidentemente siempre ha demostrado que es una persona que no es precisamente opositora a la dictadura. Así que eso, esa es, para que ustedes sepan igual, porque como de repente es fácil votar por alguien cuando evitan mencionar estos temas, y yo creo que en esta elección en particular se les ha sacado poco este tema. Como que no los han interrogado tanto al respecto. A Matei porque se le ocurrió decir esa burrada el otro día. Pero Tal vez hoy día. Puede ser. ¿Ah? Igual a Tal mí, vez hoy día. Tal vez hoy día pase. a mí siempre me ha dado risa, y es una cosa que mencionó en un par de capítulos anteriores, es que se le exija tantas licencias democráticas a Jara, y es como, weón, ¿y tú? O sea, mírate. Está loco, ¿cómo? Mira mi coalición de la cantidad de partidos que tengo atrás también. O sea, Oye, Carla, ¿quieres hablarnos sobre un poco las cosas que nos dijeron ya para ir cerrando en redes Voy. sociales? Quiero mandar ¿Por qué? primero quiero mandar un saludo a Nicolás Torres, que nos pidió que lo mencionáramos. Está de santo hoy día, así que ¿es San felicidades Nicolás? por tu santo. Hoy día es San Nicolás. Vamos a mandarle un saludo a todos los Nicolás. A todos los Nicolás, besitos para ustedes. Feliz Mañana es San santo. Augusto. No, bueno. no te Yo creo, te dije no que te podía creo. hacer chistes del. Pero es real, no es real. No, 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 no. no. Ah, ya, gracias, ok. No, no creo. Y a mí me iba a dar un ataque y yo decía, Voy a no verlo. puedo. Bueno, Felipe Croc dice que debe haber una ley de antinegacionismo. Apoyo, like, suscribir y todo el tema. Voto sí. Tiznado Catalina dice que es vergonzoso y preocupante el conservadurismo regresando a las nuevas generaciones completamente desinformadas, desde la percepción de la dictadura hasta la reproducción de roles de género que iban de salida. Eso es muy cierto. Hablamos de eso en la entrevista que sale la próxima semana. Así que para que la vean. Les dejo el dato. José Figueroa Aes dice, varios generación Z no saben cuándo fue la dictadura. No se habla de política en sus casas. Yo no sé si es la generación Z precisamente. Yo creo que son varias generaciones, Mm. no solo la Z. Yo tengo caballeros que opinan lo mismo y gente, no sé, millennial, generación Z. Es que al final la política es un tema tabú. A mí siempre en la casa me dijeron, no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Igual Ese terminamos gran- hablando de todo. Pero- Esa es la razón, esa frase es la culpable de De todo. que estemos como estamos. Se enoja. Se enoja. Betro dice, es lamentable pero no me sorprende. Los chiquillos le creen a TikTok. También es Y cierto. Pineapples Grams dice, es el resultado de enseñar mal un periodo de nuestra historia y que cuando se quiere enseñar como realmente fue, se acusa de adoctrinamiento. A eso sumar que en las casas se hable poco y nada de política y lamentablemente cuando se hace, en la mayoría de los casos no se habla con información correcta y fuentes verificadas. Así es. O sea, básicamente que vuelva la educación cívica y que vuelva las cantidades de clases de historia. Por favor. En fin. Bueno,
Estás debatiendo mi punto. Estoy pensando, es que tercero y cuarto tiene vocación ciudadana. Sí, Yo nunca tuve educación. Es que no es que son parte del Me nuevo... estás diciendo que soy muy vieja. Amiga, es No, que yo tampoco nosotros- tuve. Yo tampoco tuve vocación ciudadana. Sí, somos. Sí. Yo lo tengo que impartir. Pero sí, tercero y cuarto tiene vocación ciudadana. Pero claro, generó el problema que, por eso decía antes, como segundo medio, un curso terrible, porque tiene tanto contenido que tú no alcanzáis a pasar las cosas así como de manera tan profunda. Puede ser, por ejemplo, que dictadura militar tú no alcancías a profundizar tanto como deberíais, porque tenías otras cosas que te están exigiendo también al mismo tiempo. Claro. ¿Sí? Entonces, sí. Igual es simpático vocación ciudadana, pero claro, hay muchas personas igual que yo no lo tuve. No. Ustedes tampoco, la gran cantidad de generaciones tampoco, entonces como que ahí está. No, y además que yo me imagino también que la educación ciudadana no simplemente se basa en esto, o sea, les pasan un montón de otras cosas. Sí, pues les pasan un montón de cosas relacionadas con Estado. Se dejan afuera los conceptos como educación cívica, que es como que, ay, ¿qué hace el Congreso? Ya, eso se deja afuera, como más ser un ciudadano crítico. Claro. Pero claro, es una cosa de variedad increíble que hay dentro del ramo. O sea, es una unidad, ponte tú, que está relacionada con derechos humanos, el tema del respeto a los derechos humanos, respeto a la diversidad, ese tipo de cosas. Claro. Oye, que son cosas que hoy en día se ha puesto de moda a cuestionar también, como la diversidad y como decía un comentario por ahí, los roles de género, como que no sé en qué momento les empezó a gustar que parece que tenemos que ser conservadores de parece que hay que ir en contra de las libertades de Sí, las personas. yo no tengo idea qué pasó. Como que yo lo pienso en mi mente y digo, me importa tampoco lo que hagan las otras personas. Como digo así, ¿Cierto? ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Si quieres ser gay, ¿qué ¿Por- me importa a mí? ¿Por qué como- te vestido así? ¿Qué me importa? importa? ¿Qué me importa? Si te querés cambiar el nombre, ¿qué me importa? Me disocié. ¿Te disociaste? Estamos hablando. Oh, Dios mío. ¿Se acuerdan ese reel que subimos hace un par de días de La así Karen. como del monito con el circulito de cargando aquí? ¿Y que era yo? Es que Volví a ser. Volviste a ser, sí. No, estamos hablando de que ahora los jóvenes como que tienen esta onda regresiva como de volvamos a ser conservadores y Dios, patria y familia Puro hueón. y Red Wife y... Puro hueones. No es cool, chicos. No se ven cool. Puro hueones. Puro hueones. Conclusión. Conclusión, ya. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado. Intentamos no hacerlo tan trágico, tan denso, pero al mismo tiempo educativo, que es lo que siempre nos importa. Gracias, JP, por acompañarnos hoy día. Sos lo máximo. Gracias a ¿Me quieres ustedes por mandar un invitarme saludo a nuevamente. alguien? Un saludo A a mi mamita. Un saludo a mi mamita que probablemente no va a ver esto porque mi mamá es más de derecha, creo que. Entonces Wow. tal vez no lo va a ver entero. Sí. Así que, bueno, mamá. ¿Redes sociales? Profe JP, JEIP, pero si buscan Profe JP va a aparecer igual. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy haciendo transmisiones en Twitch también los días jueves y domingos generalmente, a no ser que pase algo, donde reaccionamos cosas relacionadas con historia o cosas relacionadas con política. No sé, el día domingo vimos la inauguración de la Convención Constitucional entera. ¿La 1 o la 2? La 1, Ah, esa entera. fue Fueron gran momento. 5 horas así viendo todo lo que pasó en ese momento. Fue bueno. Así que ahí también estoy haciendo cosas. Y bueno, aquí hay el canal de YouTube, pero básicamente es como que ahí se suben las transmisiones. Como que en verdad Claro. no es como algo así activo. Pero donde Activo, pueden ver después las TikTok, Instagram, Twitch, ahí es como ya activo. Perfecto. Bueno, para que sigan a JP, que hace un excelente contenido, yo espero que esta no sea la última vez que estés aquí. Yo feliz que me inviten, no tengo ningún problema. Porque, bueno, la Cata y la Karen, les aviso, de aquí en adelante y al menos hasta el fin de año, van a estar... Van a ser abandona hogares. Van a abandonar este hogar. No para siempre, pero puede que hayan varios capítulos en los cuales las chiquillas no puedan estar. Así que ahí vamos a estar entre JP y La Paz. Listo. Los vamos a traer para reemplazar. Son los reemplazantes oficiales aquí. Así que bueno, les agradezco por haber llegado hasta aquí. Recuerden todo lo que les dije al principio, seguir las cuentas, darle like, suscribir, comentar, etcétera, etcétera, porque nos ayuda muchísimo. Les mandamos un beso enorme. Vean el debate. Vean el debate. Tomen agua. Tomen agua. Pónganse bloqueador. Si van a salir a marchar mañana, háganlo con responsabilidad y cuídense mucho. Y eso. Nos vemos. No sea weón. No sea weón. Chaito. Chaito.